Efesios capítulo 2, verso 10. El mensaje, la palabra, tiene por título, si queremos ponerle algo, creados en Cristo para buenas obras. Creados en Cristo para buenas obras. Dice así la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias, Señor, una vez más por la bendición, Señor, de conocerte, la bendición de tenerte como Señor de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la luz que ha traído, Señor, a nuestra oscuridad. Hoy, Señor, podemos decir que sí, que somos luz, porque tú brillas en nuestro interior. Padre, en el nombre de Jesucristo, que hoy tu palabra, Señor, nos ayude, nos redarguya, nos ayude, nos fortalezca. Señor, queremos en verdad ser aquellos a quienes tú un día, Señor, pensaste, llamaste y bendijiste, Señor, para cumplir tareas. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y agradecemos, Señor, por esta palabra que nos has enviado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras reflexionaba sobre esta palabra, vino a mi mente el profeta Jeremías, a quien el Señor le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, podemos hacer una similitud con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Al formarnos en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía memoria de usted, de mí, y antes de nacer a la luz en este mundo, fuimos santificados o apartados para cumplir o desarrollar una tarea o propósito para su gloria. Dios nos ha llamado con propósitos. Usted y yo somos hechura suya. Él nos creó en Cristo Jesús para usarnos en su obra. No para tenernos como regalones, sino para usarnos. Él quiere usarnos para su gloria. Y le voy a decir que a Dios no le hacen cambiar de idea las excusas que usted y yo podamos hacer. Dios no va a cambiar de idea. Él no va a cambiar lo que tiene en su corazón, lo que tiene en mente hacer a través de su vida, de mi vida. Él no va a cambiar su decisión. Jeremías usó excusas para declararse incompetente. Es decir, no estoy capacitado. No estoy capacitado. Manifestando de alguna manera ser un niño que no sabe hablar. Durante el año 2020, la mayor parte del tiempo no tuvimos servicios presenciales por las razones obvias de la pandemia. No nos era permitido reunirnos en público. Y durante el 2021, que ya se ha ido la mitad del año, en las mismas condiciones del año anterior, nos hemos mantenido comunicando la palabra o trayendo estudios a través de esta plataforma en la cual estamos ahora. ¿Cuántos cristianos o cuántas veces usaremos esta situación como excusa para no desarrollar lo que Dios nos ha llamado a hacer? Es una buena pregunta, porque parece que este año y medio lo tenemos como un tiempo
de relajo. Bueno, yo oigo la palabra por medio de esta plataforma. Estoy el día martes, estoy el día jueves, el domingo, pero ¿será que Dios no está interesado en que nosotros trabajemos o cumplamos el propósito mientras la situación sigue así como está ahora? Tal vez usted dirá: pastor, tengo asuntos personales, tengo asuntos familiares, tengo que trabajar, tengo que atender cosas. Jesús también las tuvo. Él también las tuvo. Sin embargo, siendo niño, él tenía claro el llamado de su padre, el propósito que el padre tenía. Y cuando su madre y su padre lo anduvieron buscando y lo encontraron allí con los sacerdotes. Y me pasó eso en mis clases. Ya, sigo adelante. Estaba allí con los sacerdotes y su padre y su madre le preguntaron. Él les dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Dice Jeremías capítulo 1, versos 7 y 8. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. No va a ir otra persona, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Es decir, la excusa de Jeremías no tenía sentido, entendiendo que Dios no lo iba a dejar solo. Hermanos, la obra de Dios necesita de obreros, especialmente o particularmente en el tiempo en que estamos. Necesita obreros, gente dispuesta, personas que no hagan excusas, sobre todo en este tiempo. La gente está muriendo y hay miles de familias afectadas por causa de esta pandemia, no solo por la pérdida de sus seres amados, sino por falta de recursos. Hay mucha gente sufriendo. La angustia, el dolor, la incertidumbre frente a esta enfermedad de muchos requiere de una iglesia despierta y dispuesta para asumir cualquier desafío que Dios haya dispuesto. Jeremías se estaba acobardando frente a los posibles riesgos, pero Dios le dijo: no temas, porque contigo estaré para librarte. Hermanos, cuando tenemos un desafío de parte de Dios, porque hay un llamado, no fue una petición de Dios: si es posible, ustedes vayan y comuniquen el evangelio a todo el mundo. Dios nos sugirió, el Señor nos sugirió, el Señor dijo: vayan, es una orden, cumplan esta tarea. Una particularidad de Jesús frente al dolor y la angustia de las personas, de las gentes, fue y sigue siendo la compasión. Su compasión frente a las multitudes, frente al dolor, frente a la gente, permanece. Cometemos un error al pensar que en Chile no hay la misma necesidad que hubo en tiempos de Jesús. Y les diré la razón en parte, porque hay parte de razón en esto. Sin embargo, escuche bien, la necesidad hoy no es igual al tiempo de Jesús, sino mayor. ¿Y por qué digo mayor? Porque la superpoblación de hoy supera en millones de almas las que hubo en tiempo de Jesús. Jesús se movió en un territorio pequeño, sanó, hizo obras
que bendijo a la gente. Las multitudes tocaron su corazón porque Él los veía como ovejas sin pastor. Sin embargo, hoy la tarea se nos ha encomendado a nosotros de llevar, de anunciar el Evangelio de Cristo. Él murió en una cruz, pero somos nosotros quienes debemos seguir adelante con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pensemos o imaginémonos, porque tenemos que tener la capacidad de hacernos un cuadro mental aquí, un cuadro de los miles de niños que viven en abusos en hogares para menores. No solo en Chile, hermano, por todos lados. ¿Cuánta gente vive esclava a las drogas? ¿Cuánta gente sufre la vida de la prostitución y el maltrato todos los días? ¿Cuánta pobreza, cuánta miseria en los campamentos en que familias con hijos viven hacinados en una sola pieza, sin ninguna comodidad, muchas veces pasando frío, la humedad de las lluvias y el hambre, la gente que duerme en las calles o bajo los puentes? Porque la pandemia, hermano, no puede ser una excusa. Esto sigue adelante, la necesidad está frente a nosotros. Porque Jesús pudo compadecerse ante lo que Él veía. ¿Por qué Él pudo compadecerse frente a lo que Él veía y nosotros no? Le diré la respuesta. Porque Dios es amor y Él nos creó para que estuviésemos con Él. Y porque la divinidad no creó al hombre para vivir esta vida, la vida que hoy día tenemos. Él nos creó para vivir la vida del cielo, pero Adán y Eva echó todo a perder. Y la verdad, esto, hermanos, viene desde la caída del hombre. El mundo de Adán era perfecto. Usted lo sabe. No había pecado. Él vivía al lado de Dios porque Dios se movía donde él andaba. Él lo tenía todo hasta que pecó, poniendo oídos a otra voz. El mundo o sistema de gobierno que Adán no estaba contaminado, el de Adán no estaba contaminado con la maldad, pero por su pecado hemos heredado gobiernos que se corrompen en este mundo. Y al mirar Jesús a las personas que le seguían por multitud, podía apreciar el dolor y la angustia en sus rostros por el abuso del sistema en el cual estaban. Cuando hablo de sistema, estoy hablando de los sistemas de gobierno de este mundo, porque en el cielo todo es perfecto. Es acá donde el hombre no quiere a Dios, donde los seres humanos han alejado a Dios y quieren hacer sus propios gobiernos. Gobiernos que por causa del hombre caído, la mente caída del hombre, hermanos, solamente atrae corrupción y daño a sus semejantes. El mundo sistema de gobierno de Adán no estaba contaminado con la maldad, pero por su pecado hemos heredado gobiernos que se corrompen. Y al mirar Jesús a las personas que le seguían por multitud, Él podía apreciar el dolor y la angustia en sus rostros por el abuso del sistema en el cual estaban. Eso ocurría en los tiempos de Cristo. Él podía apreciar, hermano, él observaba, él miraba, él tenía un espíritu diferente en el mundo donde él se estaba moviendo. Entonces, no solo eran abusados por los romanos, que gobernaban políticamente a los judíos, sino que también eran abusados por el sistema religioso imperante de aquella época. Lo terrible, hermanos, es que la gente en este mundo hoy no está libre ni de la política ni de la religión, porque la corrupción es fuerte.
en este mundo. Está abarcando todos los sistemas, están siendo abarcados, corrompidos, hermanos, y es necesario que la iglesia despierte. Usted y yo tenemos un compromiso de amor, no solo con Jesús, sino con los que sufren, con la gente. Ellos necesitan oír el evangelio, oír la palabra de Dios. Necesitan que la iglesia despierte y les lleve a ellos una palabra que les ayude. Después de 2000 años, las cosas no han cambiado. Jesús partió, Jesús ascendió al cielo. Han pasado cerca de 2000 años y las cosas no han cambiado para mejor, sino para peor. No olvidemos lo que he enseñado acerca de la palabra mundo. Esta palabra mundo nos habla de los sistemas de gobiernos humanos o laicos que dominarán la tierra en el tiempo final, en estos tiempos, en un tiempo en que la maldad se estará multiplicando en la tierra y el amor de muchos se va a enfriar. Recuerden que siempre he dicho que no está hablando del amor que hay en el mundo, el amor filial, está hablando del amor de Dios en la iglesia, en los que han nacido a la vida del Espíritu, los hijos de Dios. Comenzarán a ser enfriados porque el mundo, hermano, está ejerciendo mucha presión sobre los hijos de Dios. Recordemos la mirada de Jesús al ver las multitudes. Su visión era de alguien que viene de un reino santo, hermano, y justo. El reino donde Cristo estuvo antes de venir a la tierra, un reino santo y justo, un reino de luz. Y vino a un mundo injusto, de maldad y en tinieblas. Había una tremenda diferencia. Entonces, mientras usted y yo no asumamos quiénes somos y a qué reino pertenecemos ahora, un reino justo, santo y de luz, no vamos a ver la diferencia ni tendremos compasión por los que sufren. Jesús tenía una mirada desde el reino donde Él venía. Él no estaba corrompido. Él tenía una visión y podía ver la necesidad en el corazón de la gente. Dios preparó obras, dice el versículo que leímos al principio, tareas, un propósito para cada uno. Y esta pandemia no es una excusa para no hacer nada por amor a los que no conocen la verdad del Evangelio. Sí, es verdad, necesitamos hoy más que nunca un avivamiento. Pero le voy a decir algo. Tenemos una idea, tal vez, no sé, para mí, equivocada de lo que es un verdadero avivamiento, hermano. No sé, es el pensamiento que tengo. No hablo de aquel avivamiento que hasta hoy muchos están buscando, porque los avivamientos de verdad no se quedan en experiencias personales. No es para que la euforia y todo lo demás, los gritos y todo eso, hermano, eso lo puede hacer uno, incluso la gente que oye música del mundo se pone eufórica a veces escuchando rock. Jesús vivió su vida en avivamiento, pero enfocado en hacer la voluntad del Padre. Él vino a este sistema de gobierno humano y corrupto para desarrollar tareas que le fueron asignadas. Él no se quedó celebrando allá en la sinagoga el día en que regresó lleno del Espíritu de haber estado en el desierto.
Él no se quedó allí celebrando con los judíos que estaban, con los rabinos. Todo lo contrario, cuando Él manifestó el propósito por el cual estaba ahí, quisieron matarlo. La religión inmediatamente, hermano, se levantó en su contra. Pero veamos su respuesta a sus discípulos en Juan capítulo 9, verso 1 al 5. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, fíjese en esta palabra, nuevamente aparece la palabra me es necesario. Me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, el sistema de gobierno humano, luz soy del mundo o de este sistema. Luz soy del mundo. Mientras haya luz, trabajo, pero viene la noche. Y aquí esto es importante e interesante, porque ya he manifestado que nuevamente dice me es necesario. Este me es necesario, hermanos, es algo que está en primer lugar y después todo lo demás. Esto es primero hacer. Esto está primero en mi corazón. Esto tiene prioridad. Me es necesario. Para eso Dios me ha llamado a este mundo. Nosotros también tenemos que tener una mentalidad como la de Cristo. Él andaba en avivamiento y el avivamiento que él tenía era de enfoque hacia afuera, no hacia él. He recibido avivamiento para tener fiesta. Tal vez algunos viven de fiesta espiritual en fiesta, en los templos allí, ¿no? Pero Cristo fue lleno para bendecir a la gente que le rodeaba. Ese es un avivamiento de verdad, un enfoque diferente, el poder decir cada día me es necesario hacer esto primero. Dios es primero, luego esto otro. Dios siempre primero, nunca el último, hermano. No somos religiosos. Tenemos una relación con un Dios vivo y el Dios vivo nos llamó para cumplir tareas mientras haya luz. Ya vamos a ver esta parte, mientras haya luz. Y luego de decir su respuesta, dice la palabra, sanó al ciego. Por favor, Jesús vivió su vida en avivamiento, pero canalizando lo que había en él para la gente. Él tenía un depósito, una unción para la gente. Él vivía para cumplir el propósito, las tareas que Dios el Padre le había asignado durante su permanencia en esta tierra. Tarea que iba a culminar en la cruz, pero mientras él sabía que tenía que hacer esas obras. Jesús terminó su misión en la cruz y la misión de la iglesia comienza desde la cruz hasta los últimos días. No antes, porque antes estaba Jesús, tenía que terminar su obra, pero la obra de la iglesia comienza después de la cruz, con un Cristo resucitado que ascendió al cielo en victoria. En primer lugar, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es lo que produce un avivamiento. Personas desarrollando las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Óigame, por favor, usted no tiene que andar todo el tiempo hablando en lenguas. No digo que no hable, pero eso no es lo que define un avivamiento.
Tampoco usted tiene que andar hablando de sus experiencias personales para demostrar que está en avivamiento, ando avivado. Tampoco tiene que correr a Colombia, donde la gente va por una experiencia espiritual que bien la puede tener en un lugar solitario en su propia casa. Jesús recibió la llenura del Espíritu ahí en el desierto solo, hermano. Ahí fue lleno. No tiene que ir donde hay multitudes. Enciérrese en su pieza, vaya al patio, a cualquier lugar donde no haya nadie y clame a Dios, hermano, para que lo llene. Porque ¿sabe cuál es el resultado de un avivamiento? El resultado de avivamiento es autocontrol. La carne sujeta al espíritu. Es el espíritu el que gobierna en un avivamiento, no la carne. Entonces se llama autocontrol. Obediencia. La obediencia a la voluntad del Padre primero. Tercero, osadía. La gente tiene que saber quién eres y cuál es el propósito de Dios para tu vida. Enfoque, las obras de Dios, la gente, ser luz, y lo que hacemos, hagámoslo para Dios y en silencio. Ese es un avivado, es una persona que está en avivamiento, que se mueve en este mundo haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Es uno que va dejando a un lado todas las otras cosas que tienen que ver con entretención, con cosas que son triviales, a un lado, hermano. Amistades pueden quedar para mañana, para otro día, pero Dios primero. Ese es avivamiento. Las obras de Dios no pueden ser una opción en la vida de los creyentes. Nuestro sistema de gobierno es de arriba y el tiempo de la iglesia va a llegar a su fin cuando Cristo venga por ella y la arrebate al cielo. Mientras tanto, la iglesia tiene que trabajar. En segundo lugar, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Quiero que le quede en su corazón esto. Esto significa, mientras ustedes estén en este sistema humanista y corrupto, la luz alumbrará en medio de las tinieblas, porque ustedes son la luz. La luz alumbrará en medio de las tinieblas y las obras testificarán de Dios. Pero viene la noche. ¿A qué se refiere viene la noche? Cuando ustedes, la luz de Dios para el sistema humano de gobiernos, les será arrebatada al cielo. Ustedes serán arrebatados. Ya no habrá luz. Viene la noche. La oscuridad vendrá cuando nadie podrá trabajar. Se termina el evangelio. Mientras haya luz, mientras ustedes estén en el mundo, hermano, todavía hay luz. Trabajen. Eso es lo que está diciendo. Mientras Cristo estuvo en la tierra, Él es la luz del mundo. Él trabajó. Él no se dedicó a descansar ni a hacer fiesta de amigos. Los 3 años que estuvo Jesús cumpliendo su ministerio, desarrolló tareas, trabajo, hasta llegar a lo más importante, que era dar su vida en la cruz para salvar al mundo. Finalmente, en todo lo que Dios nos ha pedido hacer, Él siempre estará involucrado, porque a veces tenemos temores. Nos preocupa, hermano, el qué dirán. Recuerde que una persona que anda en avivamiento tiene una osadía tremenda para pararse frente a las personas, porque no somos nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para eso, hermano, para que nosotros podamos pararnos con firmeza y declarar lo que la Biblia dice. Así dice el Señor, así dicen las Escrituras, para traer luz en medio de la oscuridad.
Su obra, la obra de Dios no depende de lo que somos capaces de hacer. No es con nuestras capacidades, pues no son nuestras capacidades naturales las que glorifican el nombre de Dios. Nuestras capacidades, hermanos, no dan gloria, no glorifican el nombre del Señor. La Biblia dice en Juan 5:41, gloria de hombres no recibo. Gloria de hombres no recibo. Si usted nos ha buscado, no busca del Espíritu, no está llenándose de Dios y de la palabra, hermano, todo lo que podrá hacer es un trabajo, una tarea humana, natural, y no hay gloria para Dios allí en ello. Pero cuando usted busca de Dios, si es Dios que pone una palabra en su corazón para alguien, hermano, la gloria siempre será para Él. Cada vez que el hombre se esfuerza a sí mismo por hacer algo donde Dios no ha sido involucrado, la gloria es toda del hombre. Porque ha sido gracias a su esfuerzo, gracias a sus capacidades, lo que deriva en orgullo muchas veces o en altivez de corazón. Yo lo hice. Si no hubiese sido por mí. Ese es el hombre, hermano. Ese es el hombre. Pero cuando Dios está involucrado en la manifestación de su poder, es la que le glorifica su nombre y no el hombre. Es Dios, por medio del Espíritu, el que hace la obra. Él hace los milagros. Él lo hace todo. El hombre solamente es un vehículo, es un medio por el cual Dios se glorifica a sí mismo. Sucedió con Moisés, hermano. Cuando Dios le dijo, saca a mi pueblo de Egipto y llévalo a una tierra que fluye leche y miel. Este pasaje lo encontramos en Éxodo 3, versos 9 y 10. Y está clarísimo ahí lo que Dios le habla a Moisés. Éxodo. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El pueblo estaba sufriendo. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, para que los saques. Moisés inmediatamente, cuando Dios le da esta tarea, esta obra, este trabajo, supo en su corazón que humanamente para él era imposible. Él jamás podría hacer semejante, tanto cumplir semejante tarea. Era imposible atravesar el desierto con tanta gente, sin agua, sin provisiones, y los peligros a los cuales se exponían. Y le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Y la respuesta de Dios fue, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33, 14 y 15. Fíjese que Dios siempre se involucra en las cosas que para Él son importantes también. Cada cosa que Él da como responsabilidad a un hombre, a una persona, a una mujer, a un hombre, a un hijo de Dios, a un hijo suyo, hermano, Dios siempre quiere estar involucrado. Él jamás nos va a dejar solo. Él siempre se va a involucrar. Él es nuestro respaldo. Sin Él, hermano, todo lo que hagamos es nuestro esfuerzo. Y muchas veces hay gente que ha renunciado, hermanos pastores, líderes han renunciado porque no han podido. Se lo comió, hermanos, la tarea, la obra, no pudieron hacer nada más allá
porque sus fuerzas no dieron. Entonces, hermano, cuando nosotros, voy a decirlo desde mi parte, porque no es fácil, hermano, la tarea que Dios nos encomienda. Es un trabajo de esfuerzo, sí, obviamente, pero siempre con la ayuda de Dios. Hermano, Él nos da descanso, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos da tiempos de reflexiones que nos permiten a nosotros descansar en Él. Descansar en Él es importante para un hombre de Dios, pero también lo tiene que ser para todos aquellos hermanos a quienes Dios está llamando a cumplir tareas. Entonces, durante todos esos 40 años, la gente pudo contemplar no la gloria de Moisés, sino la gloria de Dios que descendía cada día para ellos. Cada día en el desierto descendía el maná. Ellos tenían el agua de la roca, las codornices, la nube que cubría el sol de día y la columna de fuego de noche. Dios estaba presente. Durante 40 años ellos fueron por el desierto, vagaron por allí por desobedientes, pero Dios no les abandonó nunca. Hoy quiero decirle a usted, mi hermano, tal vez no ha sido fácil para usted, pero el día que usted vino a Cristo, Él ya tenía preparadas obras para usted, para que usted las desarrollara. Antes que te formase en el vientre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios tenía en mente un propósito, y ese propósito, algún día cuando Él nos saque de este mundo como iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada, compareceremos todos ante el tribunal de Cristo. Allí se nos va a preguntar: ¿cumpliste? ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Fuiste fiel? Porque la fidelidad tiene que ver con hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó. Esa es una persona fiel cuando se le encarga algo y cumple, haciendo exactamente como se le ha pedido hacer. Esa es una persona fiel. Y por tu fidelidad, tú serás premiado. Recuerden al apóstol Pablo cuando llegó al final a la meta. Leamos, por favor, 2 de Timoteo, perdón. Él está recomendando, haciendo recomendaciones a Timoteo desde el verso 5, capítulo 4, verso 5. Le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, trabaja, haz obras. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué tremendo esto, porque quienes amamos la venida del Señor, esperamos ser hallados habiendo hecho todo lo que se nos encomendó hacer. Una disposición del corazón a toda prueba, frente a las tentaciones, frente a las presiones del mundo, frente a las presiones de la gente, frente a las presiones económicas, frente a todas aquellas cosas que tengamos que vivir, que son experiencias fuertes también, que presionan en la vida de un hombre y una mujer de Dios. El confiar y creer que Dios nos sostiene,
que Él es proveedor, que Él nos ayuda, que Él nunca nos va a abandonar. En cualquier situación nos tomamos de su mano, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él es el que pagará en su tiempo. No nos olvidemos que Dios está con los suyos, con su iglesia. Entonces, Él prometió estar con nosotros. Es tiempo de poner en acción nuestra fe, hermano, manifestando un compromiso de amor, tanto hacia Dios como a las personas que hoy día sufren en medio de esta pandemia en la cual nos encontramos. Además, no solo en medio de esta pandemia, sino en este sistema abusivo de gobierno humano en el cual estamos. Hay mucho abuso de parte de los gobiernos, el sistema de gobiernos humanos, hermano. La gente está sufriendo. Y es la iglesia la llamada a llevar siempre una palabra de aliento, una palabra de ayuda a aquellos que están allí. La misericordia, la compasión, el amor, hermanos, se tiene que manifestar, especialmente ahora, en este tiempo. Dios nos ayude hoy día a ser realmente personas cuya disposición sea siempre para Dios en primer lugar. Entiendo que hay situaciones que en algún momento no se puedan ocupar mentalmente la mente, ¿no? Situaciones, conflictos fuertes. Pero en todas estas cosas Dios nos va a ayudar. Yo quiero bendecirte, hermano, en esta hora. Sé que no ha sido fácil para nadie, pero nosotros estamos un paso adelante frente al mundo que no conoce a Dios. Tú lo conoces, yo lo conozco. Ellos no lo tienen. Ellos no saben de la salvación. Nosotros sí. Nosotros estamos refugiados en Él. Ellos no. Por lo tanto, yo quiero animarte hoy. No sé, hay personas que en este último tiempo de pandemia han vivido esta situación agobiante, porque para todos ha sido complicado. El agobio, el encierro, las enfermedades, la familia que está muriendo, hay familias que mueren. Hermano, hay mucho agobio, hay mucha presión, pero tenemos a Cristo. Cristo es el que nos abraza, el que nos sostiene en estos momentos. Lo tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, tenemos descanso. Yo quiero animarte hoy día, quiero bendecirte, quiero decirte que no hay nada que Dios no pueda hacer. Confiemos en Él, confiemos en Dios, confiemos en su palabra. Miremos hoy día desde la mirada que Cristo tuvo a la gente, a las personas que lo rodeaban, con mucha compasión, porque ellos sí también están solos, muchas veces agobiados y sin ayuda. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, entiendo que lo que tú nos hablas hoy día, Señor, no es un desafío, sino más bien un llamado. Porque los desafíos, Señor, son tareas que, estando tú con nosotros, Señor, ya no son desafíos, sino tareas. Porque sabemos que tú llevas la parte de mayor esfuerzo siempre. Quienes estamos enyugados contigo, vamos caminando descansados. Señor, tú vas con nosotros. Yo bendigo a tus hijos hoy, bendigo a los jefes de hogar, bendigo a las hermanas dueñas de casa también, a las madres, Señor, que también tienen tareas en sus hogares, personas que también tienen un llamado. Señor, les bendigo para que usemos el tiempo que hoy día tú nos regalas en bendición para la gente que no te conoce.
Que nuestro tiempo de oración, Señor, sea tiempo de bendición para la gente, que podamos sembrar oración por los que sufren, por los necesitados. Señor, que podamos también bendecir a aquellos que nos rodean. Hay personas que están en necesidad, Señor, económica, en necesidad, Señor, de cualquier otra índole, pero hay necesidades. Oramos por los enfermos, por aquellos que están sufriendo. Oramos, Señor, por las familias que han perdido sus seres queridos en esta pandemia. Oramos, Señor, para que tu evangelio corra, aún en medio, Señor, de lo que estamos viviendo. Esta pandemia no puede detener, Señor, tu mensaje, tu palabra, el evangelio. Señor, oro para que haya un despertar en tu iglesia, que haya un verdadero avivamiento en obras, Señor, que la gloria, tu gloria, Señor, sea vista en medio, Señor, de tu pueblo, que el mundo pueda mirar, Señor, al pueblo de Dios, como, Señor, está viviendo esta pandemia diferente, Señor, en un avivamiento tremendo de bendición para la gente, Señor, que le rodea. Señor, gracias, porque este es un tiempo nuevo para nosotros. Señor, gracias porque nos permites hoy día oír lo que tú realmente deseas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén.